Muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 6. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes, estudiantes del Discipulado Nivel 1. Gracias por conectarse en este tiempo, en esta clase, de manera virtual. Nuevamente, bienvenidos a la Escuela Bíblica Cuadrangular. Sabemos que este es un tiempo de aprender de la palabra de Dios y espero que todos tengan su cartilla, tengan su libro, tengan su Biblia, un cuaderno si quieren anotar y una actitud enseñable en esta noche que tenemos pues nuestra clase, ¿vale? Les vamos a orar primeramente y vamos a darle gracias a Dios por este espacio que el Señor nos permite tener. Pedirle a nuestro Dios que nos ayude en este tiempo especial a poder cumplir con todos los objetivos de la clase y que el Señor pueda hablar hoy a tu vida y a mi vida. Amén. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios por este espacio maravilloso. Amado Padre Celestial, muy buenas noches. Gracias Dios por este tiempo especial. Gracias Señor por la vida, por la salud, por el descanso, por el respirar. Gracias Señor porque podemos ser parte de tu iglesia, Dios. Espíritu Santo, te doy la bienvenida en este tiempo para que seas tú tocando nuestras vidas y todos nuestros corazones, mi Rey. Gracias Señor porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has bendecido. Gracias Señor por cada estudiante de la Escuela Bíblica Cuadrangular, por cada estudiante de este discipulado. Te pido que seas tú abriendo nuestro entendimiento a la luz de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Damos inicio a nuestra clase y te pido que seas tú, Señor, formando estos nuevos líderes para tu servicio y para tu gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. La clase pasada habíamos tenido un momento maravilloso hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Hoy tenemos una clase muy especial y vamos a hablar sobre la iglesia local y su liderazgo. Antes de hablar referente a esta clase, quiero darles una pequeña reseña histórica de lo que es su iglesia local. Primeramente, la iglesia cuadrangular nace en Los Ángeles, California. Recuerde que esta es una iglesia que viene de nuestra hermana Amy Simple McPherson. En el año 1923, el próximo año, vamos a cumplir 100 años de predicar en esta denominación, que es la cuadrangular. En inglés, la Foursquare. Esta iglesia nace en un momento difícil llamado la Gran Depresión y Dios usa a esta mujer trayendo el evangelio completo, que es Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo viene, ¿vale? Quiero que usted sepa que usted hace parte de una denominación internacional. La iglesia cuadrangular se encuentra en este momento en 152 países, si no estoy mal, y quiero dar esta reseña porque yo quiero que usted le dé valor al lugar donde usted se congrega, ¿sí? Una de las cosas importantes de usted como creyente y como discípulo de Cristo es poder ubicarse en una iglesia que se predique la palabra de Dios de manera correcta, pero también que sea una iglesia donde usted se sienta en casa, en familia, ¿sí? Gracias a Dios que hay miles de denominaciones de sana doctrina donde podemos disfrutar de la palabra, pero Dios le plació que usted fuera parte de la iglesia cuadrangular. La iglesia cuadrangular en Colombia eh, se encuentra aproximadamente hace 80 años. Hace 80 años está nuestra iglesia cuadrangular. Gracias a nuestro Señor que hubo hombres que pagaron un precio grande por poder predicar de la palabra de Dios en este continente. Los llamados los Juanitos fueron unos eh, misioneros de Estados Unidos que vinieron a predicar del Señor en este tiempo, bueno, hace más de casi 80 años. Y quiero contarles que nosotros pertenecemos a un distrito que se llama el Distrito Andino. En Colombia existen 10 distritos. Estos 10 distritos están distribuidos en todo el territorio nacional. Amén. Entonces, en este caso, nosotros hacemos parte del Distrito Andino, donde este Distrito Andino cuenta con 5 zonas, ¿vale? Cada zona tiene aproximadamente de 10, 20 o 30 iglesias constituidas, haciendo un lado lo que son los campos blancos, pero aproximadamente el distrito andino tiene más de 150 iglesias a lo mucho, ¿sí? Nosotros como distrito andino
Estamos distribuidos en 16 departamentos de Colombia, en todo el sector andino, lo que es Cundinamarca, Boyacá, el Tolima, el Huila, Caquetá, Antioquia, Casanare, el Meta. Tenemos también iglesia en el Valle del Cauca, en lo que es Risaralda, en el Quindío, y Dios nos ha permitido tener diferentes iglesias en estos lugares. Entonces yo quiero, antes de hablar de cualquier cosa, decirle que usted no está en cualquier iglesia, está en una iglesia misionera, una iglesia evangelística, ¿sí? La iglesia cuadrangular es una iglesia misionera, ¿vale? Y nosotros como iglesia cuadrangular, Luz y Vida para el Mundo, pertenecemos a la zona 1 del distrito andino, ¿ok? Si alguien le pregunta, ven, ¿y tú de qué iglesia eres? Soy de la iglesia cuadrangular Luz y Vida para el Mundo. Mi iglesia pertenece al distrito andino, a la zona 1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vas a ver muchas iglesias con el nombre Distrito Andino, Distrito Tayrona, Distrito Caribe, Distrito Central, Montaña, Norte, Nororiente, Provincia, Tayrona, Distrito Provincia, ya lo había nombrado, y son diferentes distritos que están en todo el país. La cuadrangular está en todo Colombia, en todos los 32 departamentos tenemos una iglesia. Es más, en Leticia, en Amazonas, nosotros también tenemos una iglesia cuadrangular. Entonces, quiero que usted sepa que usted pertenece a un ministerio muy serio con la predicación de la palabra de Dios, ¿vale? Entonces, quería iniciar con esto para que usted se dé cuenta que usted pertenece a un lugar que primero no es una falsa iglesia, sino que es una iglesia que lleva trabajando un siglo entero por predicar del Señor Jesús. Amén. Ahora vamos a ver sobre el término iglesia. Y qué importante es entender esta palabra sobre ser iglesia. La palabra iglesia tiene varios significados en el lenguaje moderno, pero también se puede utilizar o se denomina a referencia a un edificio, una catedral, una congregación, en este caso nosotros una denominación, o el cristianismo en general, ¿sí? O el cristianismo en qué? En general. Entonces, pero el Nuevo Testamento no se refiere a este tipo de cosas, ¿sí? La iglesia, como lo habíamos enseñado el día de ayer en nuestra predicación, siendo iglesia, fuera de la iglesia, el Espíritu Santo nos habla de cómo ser la iglesia verdadera sin importar la denominación que nosotros seamos, ¿vale? Entonces, ¿qué es la iglesia local? La iglesia local está compuesta de todos los miembros renovados, es decir, los que han nacido de nuevo, los que viven en la voluntad de Dios, los que forman parte del cuerpo de Cristo, lo que le llamamos la asamblea, la congregación o la iglesia local. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea, pero también significa llamar afuera. Esta palabra se menciona alrededor de 58 veces en el Antiguo Testamento, ¿sí? Esta palabra se encuentra mucho en el Antiguo Testamento porque eso fue lo que hizo el Señor Jesús, formar una iglesia. Entonces, esto también se representa en forma de aposento, una casa base, una matriz, un lugar estable o firme. También nos habla sobre un lugar donde podemos, pues, encontrar enseñanza, amor, una palabra de ánimo, esperanza, paz, fe, así como sanidad, amistad, protección, guianza, consejo y dirección en la vida. Muy bien. Entonces, la iglesia nos llama a ser diferentes a los demás. Quiero que vayamos al libro de Segunda de Corintios capítulo 6 y quiero que leamos desde el versículo 14 en adelante. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Segunda de Corintios capítulo 6 y vamos a leer el versículo 14 en adelante y dice la escritura de la siguiente manera. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo del Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente.
como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces fíjese que aquí el Señor nos llama a ser ¿qué? Diferentes a los demás. Eso es lo que somos la iglesia, diferente, aunque vivimos en medio del mundo, no somos como el mundo. También el Señor Jesús nos llama a ser la sal de la tierra, de modo que alumbre también nuestra luz delante de los hombres. Y vamos a Mateo capítulo 5, versículo 13. Usted conoce perfectamente esta cita bíblica. Mateo capítulo 5, versículo 13. Y dice la palabra de Dios, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija. En otra versión dice de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. ¿Que glorifique a quién? A nuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, continuamos. Entonces, por lo general, la iglesia local es una congregación para, escúcheme, para adorar a Dios. Aquí en su cartilla hay un espacio donde dice adorar a Dios, para observar las ordenanzas del evangelio y ejecutar los mandamientos de Dios. La palabra la palabra iglesia, se menciona por primera vez explicando la confesión que Pedro hizo de Jesús como el Cristo. Mire lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra griega para Pedro es Petros, que significa fragmento de roca, ya que el vocablo roca es Petra y se refiere a Jesucristo, quien es una roca gigante, o sea, la piedra angular. Y sobre la roca Jesucristo, o sea, la iglesia que llama fuera de, será edificada sobre él, y las puertas del Hades no prevalecerán o predominarán contra ella. Y cuando dice, y a ti, cada miembro de la iglesia de Dios, te daré las llaves del reino de los cielos. Y quiero que callamos un momentico esta cita bíblica porque quiero explicar algo. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18. Dice la palabra, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Es interesante que desde la primera vez que se menciona la palabra iglesia, Jesucristo nos enseña a tomar autoridad sobre el enemigo y poder vencer. Amén. Usted no es cualquiera. Usted es Cristo. Amén. Usted es el cuerpo de Cristo. La iglesia está fundamentada sobre la piedra angular. La piedra angular es la base y nosotros somos piedras vivas que somos partes de este edificio que se llama la iglesia, por decirlo así, en un contexto espiritual. Pero entonces, quiero que usted entienda algo. Jesús nos da una tarea, predicar de la palabra de Dios. ¿A quién? A la iglesia, ¿ok? Quiero que usted entienda el poder que Dios le ha dado a usted. Usted tiene poder, escúchame, poder para atar y desatar. Tiene poder para vencer al enemigo porque Dios nos ha dado esta llave. Dios nos ha dado esa llave del reino de Dios
para poder vencer. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Y vamos con esta pregunta. ¿Dónde comenzó la iglesia local? Muy bien. En la iglesia primitiva, iglesia local, se encuentran los primeros frutos estableciendo el orden con su conducta en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 40 al 47, donde nos dice que debemos ser salvos, bautizados, perseverar en la doctrina, teniendo comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. En esta parte donde dice el partimiento del pan es la Santa Cena. Amén. Vamos un momentico a esa cita bíblica. Hechos capítulo 2, versículo 40 al 47. Hechos capítulo 2, versículo 40 al 47 y dice: y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Muy bien. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes. Mire lo que hacía la gente y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Qué preciosa palabra la que hemos leído acá. Muy bien, entonces fíjese que esta última parte decía, ellos estaban alabando a Dios. Pero hay una parte muy importante que quiero destacar y dice que todos estaban en comunión. Mire esta parte en el versículo el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Vamos a definir esta palabra comunión. La palabra comunión en griego es koinonía. Esta palabra significa compartir, tener unidad, una estrecha asociación, participación, una sociedad, compañerismo, ayuda de contribución y hermandad. La koinonía es una unidad producida por el Espíritu Santo. En este ambiente, el individuo mantiene relaciones estrechas de compañerismo con el resto de la sociedad cristiana. La coinonía produce una firme unidad entre los creyentes y el Señor Jesús, así como los unos con los otros. Es por eso que es importantísimo congregarnos en la iglesia local y estar en comunión, así como obedecer sus mandamientos, como dice en Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Mire lo que dice esta palabra en el libro de Hebreos. Dice Hebreos 10, 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Ok, entonces quiero que ustedes vean esta pregunta. ¿Qué tipo de iglesia debo buscar? Muy importante esto. Quiero decirle que en esta época usted debe tener claro qué tipo de iglesia estás y qué tipo de iglesia debo buscar. Aquí vamos a mencionar unas características de qué debo encontrar en una verdadera iglesia del Señor.
¿Por qué digo verdadera? Porque en este tiempo, mis amados hermanos y discípulos, se han levantado iglesias también con falsas doctrinas, que no estamos para juzgar, pero sí para que usted tenga cuidado de pronto no caer en cosas que no son de Dios. Por eso optamos y tratamos de que usted tenga la palabra de Dios de manera correcta, que usted la lea, que usted la entienda y que usted entienda lo que le estamos enseñando, ¿vale? Entonces, cabe mencionar que no hay una iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta, ¿sí? Hay iglesias difíciles como Corinto, que era una iglesia carnal, pero era una iglesia cristiana. Hay iglesias como Tesalónica, que era una iglesia donde algunos no querían trabajar. Había una iglesia como Gálatas, donde habían falsas doctrinas y querían volver atrás. Habían iglesias como Éfeso, que habían perdido su primer amor y cosas así semejantes a las que le estoy contando. No importa la iglesia en la cual usted esté, esa iglesia no es perfecta. Siempre va a haber errores, siempre va a haber situaciones difíciles en esta iglesia. Amén. Entonces, qué importante es que usted entienda que no hay una iglesia que perfecta. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de iglesia yo debo buscar? Y aquí vamos a encontrar muchas características en las cuales hoy quiero centrar mi mensaje o este discipulado para que usted entienda cuál es la iglesia que Dios nos pide esto encontrar o buscar para el crecimiento de la obra de quién, del Señor Jesús. Amén. Lo primero que dice es, la iglesia debe estar basada en las escrituras, ¿ok? O sea, en la Biblia. ¿En qué debe estar basada la, la iglesia? En las escrituras. Vamos un momento a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Amén. Vamos allá rápidamente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, porque dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, ¿qué tipo de iglesia yo debo buscar? Una iglesia que sea basada en qué? En la escritura, o sea, en la palabra de Dios. Una iglesia bíblica, una iglesia que le guste realmente el estudio de la palabra, pero escúchame, no solamente para volvernos unos duros estudiando la palabra, sino para que usted entienda el por qué debemos estudiar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la voz de Dios. ¿Usted quiere escuchar a Dios? Lee la Biblia. Léela todos los días. Así sea 1, 2, 3 capítulos diarios, vamos a aprender algo de ella. Amén. 2. La iglesia debe creer y predicar el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque esa es la obra de Jesucristo en la cruz y en la resurrección de los muertos, la vida nueva. Y creo que usted se dio cuenta que el primer discipulado o la primera clase se llamó el nacer de nuevo, ¿vale? Tercero, la iglesia, escúchame, la iglesia debe promover la alabanza y la adoración a Dios. ¿Ok? ¿Qué debe promover? La alabanza y la adoración a Dios. Vamos al libro de Salmos capítulo 95 rápidamente. Salmos capítulo 95 versículo 1 y 2. Y dice la escritura en este momento especial. Aleluya, gloria a Dios. Dice Salmos 95 versículo 1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémoslo con cánticos, porque Jehová es Dios grande, el gran rey sobre todos los dioses. Amén. Usted fíjese que hay algo precioso. Aquí dice, lleguemos todos ante su presencia con alabanza. Que una iglesia tenga alabanza y adoración es una iglesia que viene de Dios. Aunque conozco muchas iglesias que
no tienen la misma calidad de alabanza. Me refiero que hay iglesias que prohíben levantar las manos, prohíben saltar, prohíben aplaudir, prohíben, no sé, de pronto chiflar, silbar, gritar. Eso lo prohíben. Si usted no lo sabía, lo prohíben. Por eso usted gócese en cada canción que usted pueda cantar en su iglesia, en cada administración, en la adoración que usted pueda cantar, gritar, estar, mejor dicho, alegre porque usted puede adorarle al Señor Jesús, ¿vale? Cuarto punto, la iglesia debe tener el mover y la libertad de los dones del Espíritu Santo. Una iglesia que no cree en el mover del Espíritu Santo es una iglesia muerta y es una iglesia seca. Porque el Espíritu Santo es reflejado como ríos de agua viva. Es reflejado como ríos, como una fuente de agua viva, donde nos permite realmente estar en la presencia del Espíritu Santo. Pero sobre todo, gracias a los dones del Espíritu Santo, es donde nosotros podemos trabajar. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, en el versículo 8 al 10. Dice la escritura, a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Con estos dones es como nosotros ministramos en la iglesia. Necesitamos el don de sanidad para orar por los enfermos. Necesitamos el don de ciencia para poder llevar la palabra, el don de enseñar también. El don de fe es una fe especial. El don de discernimiento, importante, discernir la intención espiritual de una persona, de un pastor, de una vida. El discernimiento le hace ver cosas que otra persona no ve porque el Espíritu Santo se las revela. Amén. Gloria a Dios. La iglesia debe tener un énfasis, escúchame, de amor e interés por los niños. Lucas capítulo 18, versículo 16. Es muy importante que prestes mucha atención a esta clase porque estés en esta iglesia o estés en otra congregación, debes encontrar una iglesia que pueda cumplir con estas cosas para que realmente tú veas que es una iglesia que se predica de Jesús. Dice Lucas 18, 16, pero Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él, o sea, de manera humilde e inocente. Un niño es puro, sano e inocente, ¿vale? Dice, la iglesia debe involucrarse en ganar y discipular almas para el reino de Dios. O sea, la gran comisión, Mateo 28, 19. Por eso a usted le invito a un discipulado. Le invito a que también se forme como discípulo en la acción, en el llamado que Dios le ha hecho a usted, en las áreas de servicio que pueda haber dentro de una iglesia. Dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, entonces usted ya encontré una iglesia. Una vez que ya encontré o ya haya encontrado esa iglesia, donde puedo sentirme confortable y cumple con estos puntos de referencia, ¿qué hago? La respuesta es simple, involúcrate. La Biblia nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros los miembros, de manera que como miembros debemos trabajar juntos y unir fuerzas para edificar el cuerpo. Amén. Así que si usted está en una iglesia, lo que tiene que hacer es involucrarse en el servicio, en que usted pueda abrir una casa para un grupo familiar, en que usted, si usted sabe cantar, cántele al Señor. Si usted sabe audiovisuales, usted puede colaborar ahí. Si usted sabe servir, hágalo. Lo que usted pueda hacer para el Señor, hágalo. Que Dios lo ha llamado para qué? Para servir. Vale.
Vamos a hablar sobre el liderazgo, deberes asignados por Dios. Desde el principio de Génesis hasta el Apocalipsis, vemos la necesidad de liderazgo y la razón con sus propósitos divinos. Los líderes deben ser dirigentes con integridad, personas que tienen autoridad sobre un grupo y que determinan el rumbo con la guía del Espíritu Santo, siendo capacitados, instruidos y competentes como ministros de Dios. La Biblia nos enseña desde la iglesia primitiva en los tiempos de Jesús que Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué los puso? ¿Mm? Y vamos a ver esto. La respuesta es ¿para qué? Para ministrar, para dirigir a los creyentes para la obra del ministerio. Amén. A eso el Señor nos llamó. Entonces, mire lo que dice Efesios 4:11. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice lo siguiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Entonces, debemos apreciar el liderazgo. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y versículo 13 dice: Hermanos, les rogamos que tengan respeto a los que trabajan entre ustedes y los que dirigen y aconsejan en el Señor. Deben estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen. También la Biblia dice que Dios puso a pastores que cuiden de su rebaño, alimenten y pastoreen las ovejas. Y esto nos enseñan a qué. Mire lo que dice Hebreos 13, versículo 17 y 24. Dice: obedecer a nuestros pastores, sujetándonos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué nos manda el Señor? A respetar, a obedecer a nuestros pastores. Amén. Veamos la importancia de respetar, apreciar, obedecer, honrar, amar, orar y velar por nuestros líderes. Sin embargo, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Fidelidad es pelear hasta el fin por aquello o aquel en quien se ha creído o en quien hemos adquirido un compromiso. Tus pastores o líderes no necesitan que la iglesia los juzgue o los critique, perdón, sino que ésta se levante por ellos en oración. ¿Qué debe hacer la iglesia? Levantar en oración y ayudar a los líderes y a los pastores, en este caso, nosotros. Cuando Dios nos muestra algo de un siervo del Señor, no es para que lo derribemos con comentarios o críticas, sino para que en lo secreto oremos e intercedamos ante Dios por él. Los pastores son seres humanos imperfectos que cometen errores y necesitan nuestras oraciones, sabiduría y compasión. Ningún pastor puede desarrollar una iglesia para sí mismo. El pastor, escúchame, el pastor necesita un grupo de personas dedicadas y leales para ayudar. Mira lo que dice aquí, para ayudar y a completar el trabajo del ministerio y la visión que Dios le ha dado. Si andas buscando una iglesia perfecta o líderes perfectos, lamento decirte que no los hay, pero sí encontrarás en ellos personas que a pesar de sus fallas te amarán y orarán por ti como quieren andar de cuenta. Ayuda a tu líder, sé una bendición, sé parte de la solución y no parte del problema. Amén. Y estas siguientes citas que están aquí son unas citas referentes al valor de poder congregarse. Amén.
Entonces, esta era la clase que yo quería hablarles en esta noche. La importancia de escoger una buena iglesia, de respetar y obedecer a los pastores, a los líderes, a la persona que tengo a cargo, a algún supervisor que Dios haya puesto en mi vida. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a hacer una tarea. Primero, antes de orar, ¿qué es liderazgo? Y segundo, ¿cómo puedo yo influir en el servicio a Dios en una iglesia? ¿Listo? Estas diapositivas se las voy a compartir al grupo de WhatsApp y oramos, ¿vale? Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta clase.